Lección 59. ¿Cómo se construye un cilindro? Páginas 128 y 129. Secuencia 19. Conecta más. Secundaria Matemáticas 2. Aprendizaje esperado. Calcula el volumen de prismas y cilindros rectos. Antes de dar inicio con este video, te invito a suscribirte al canal y que actives todas las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Recordarte que al momento de que ingreses al canal, no olvides dirigirte a la pestaña Listas de reproducción, donde encontrarás gran variedad de contenidos matemáticos, con la finalidad de que selecciones exclusivamente el de tu agrado. Asimismo, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle a me gusta a los videos que te han ayudado, ya que con mucho gusto los realizo para apoyarte. Antes de dar inicio con la lección 59, daremos lectura al párrafo del lado izquierdo. Desarrollo plano. Conjunto de figuras planas que al pegarlas forman un cuerpo geométrico. Por ejemplo, el desarrollo plano de un cilindro consta de dos círculos, tapas del cilindro y un rectángulo, cara lateral del cilindro. Una vez que hemos leído la definición de desarrollo plano, damos inicio con la actividad número 1. Marca con una palomita el desarrollo plano con el que se forma un cilindro, sin que sobre o falte papel. Después contesta las preguntas. Y antes de marcar también con una palomita, vamos a observar cuáles circulitos son los que son exactamente iguales. Si en algún desarrollo tenemos círculos diferentes, quiere decir que ese desarrollo plano no me va a permitir formar un cilindro. Para eso, ambas caras, tanto la superior como la inferior, deben de ser exactamente iguales. Si se fijan, esta de aquí con esta de aquí son diferentes. Entonces, este no va a llevar la palomita. Este de aquí con este de aquí son diferentes. Entonces, tampoco va a llevar la palomita. Y tenemos tres desarrollos. Entonces, ¿cómo vamos a determinar? Tendríamos que tomar las medidas. ¿Cuánto mide nuestro círculo? Y para poder, con ayuda de la fórmula del perímetro del círculo, determinar si efectivamente es el largo de nuestro rectángulo. Si coinciden, quiere decir que esos son los que se van a poder formar. Entonces ya descartamos el desarrollo 1 y ya descartamos el desarrollo 2. Entonces vamos con el desarrollo número 3. El desarrollo número 3, todo el diámetro de mi círculo vale 1 centímetro. Y este de aquí es exactamente igual, entonces también vale 1 centímetro. Vamos con el siguiente. Equivale a 1.5 centímetros de diámetro. Y el último, equivale el diámetro a 0.5 centímetros o medio centímetro. ¿Con qué finalidad lo hago? Para poder determinar, les digo, y comparar el diámetro de esos círculos que acabo de tomar la medida con lo largo de mi rectángulo. Entonces, ahora vamos a comparar, a medir los rectángulos. El desarrollo número 3, el rectángulo mide aproximadamente 2.7 centímetros. 2.7 centímetros aproximadamente. Lo mismo para el segundo. Este de aquí también mide 2.7. Y el último también mide los 2.7. Entonces, para eso, vamos a calcular el perímetro de estos tres círculos a los que le pusimos el diámetro. Una vez que calculemos el perímetro, si coincide alguna de esas tres medidas con 2.7, quiere decir que ese desarrollo plano es el que va a llevar la palomita. Vamos a empezar con el primero. Recuerden que el perímetro es igual a pi por diámetro. Y retomando las lecciones anteriores, recuerden que el pi
nos sugiere que valga 3.14. Entonces 3.14 por 1, que vale el diámetro del desarrollo 3, me da 3.14. Se pasa del 2.7, entonces este tampoco se puede formar. Vamos con el siguiente. 3.14 por 1.5 me da 4.71. Es decir, el rectángulo, perdón, está muy pequeño para las medidas que yo necesito. Entonces, este tampoco se puede formar. Y vamos con el último. 2.7 por 0.05. Perdón, 2.7 por 0.5. Y me da 1.35. Que también está lejos del 2.7. Entonces, tomando las medidas, ninguno de los 5 desarrollos me permite marcar con una palomita. Pero al parecer hay un error en el libro de texto, porque luego dice la opción A. ¿Qué medidas tendrá el cilindro cuando se arme? Es decir, ¿qué medidas tendrá el cilindro cuando se arme? Nos quiere decir que uno de esos 5 desarrollos sí se pudiera haber formado. Pero nosotros al calcular el perímetro y comparar con el largo del rectángulo, vemos y determinamos que ninguno de los 5 desarrollos planos se va a poder formar. Es decir, cuando nosotros formemos, por ejemplo, este de aquí, dijimos que el círculo mide 3.14 alrededor y nosotros tenemos únicamente 2.7. Nos va a hacer falta papel para poder formar este desarrollo plano. Y en los posteriores, en este también nos haría falta papel y en este nos va a sobrar. Entonces, no se pueden. Entonces, aquí lo único sería elegir uno, el que más se acerque, que en este caso sería el desarrollo número 3. Entonces, ustedes les pueden demostrar a sus profesores que hay un error en el libro de texto y que ninguno de los 5 desarrollos planos se puede formar. Pero observando, sin necesidad de tomar las medidas, el que más se puede acercar es el desarrollo número 3. Entonces, el libro nos sugiere que marquemos una palomita. Vamos a marcar el desarrollo 3. Y ahora dice qué medidas tendrá el cilindro cuando se arme. ¿Cuál sería el radio de la base? Entonces, si dijimos que el diámetro, perdón, vale 1, el radio va a ser la mitad. Y valdría 0.5 centímetros. La altura, medimos cuánto mide desde aquí hasta aquí. Podemos usar nuestra regla y nos vamos a dar cuenta que mide 1.4 centímetros. Ahora dice, ¿cuál sería su volumen de esta figura? Entonces, recuerden que el área sería radio al cuadrado, que es 0.5 al cuadrado, me va a dar 0.25. Por pi, que vale 3.14, me da 0.785. Por 1.4, que mide la altura, me va a estar dando 1.099 centímetros cúbicos. Lleva a cabo lo siguiente, considera 3.14 como valor de pi. Traza en una hoja de papel la plantilla desarrollo plano para construir un cilindro con las siguientes medidas. La altura de dicho cilindro debe de medir 6 centímetros y el perímetro del círculo 15 centímetros. Antes de recortar la plantilla y armar el cilindro, traza 3 o 4 pestañas junto a cada circunferencia para pegar el cuerpo. Compara tu cilindro con el de otros compañeros, verifica que la altura mida 6 centímetros y el perímetro de la base 15 centímetros. ¿A qué se refiere con que trazas las pestañas? Tenemos el desarrollo plano, supongamos que es este. De este lado va a ir un círculo y de este lado va a ir otro círculo. Se refiere a que aquí alrededor de la circunferencia dejen unas pequeñas pestañitas para que al momento de que ustedes los vayan a armar, las peguen en el rectángulo y de esta forma se forme nuestro cilindro. Analiza en grupo y con ayuda del profesor el procedimiento que utilizaste para trazar la plantilla. Para ello contesten las preguntas de la siguiente parte.
página. Entonces, en esta parte, ustedes realizan su cilindro en una hoja de papel, lo recortan y lo arman. ¿Cuánto mide el rectángulo con que se forma la cara del cilindro? Si nos regresamos, nos está diciendo que el perímetro de la base, es decir, el perímetro del círculo, debe de medir 15 centímetros. Y recuerden, si yo tengo mi rectángulo, todo este rectángulo debe de ir alrededor del círculo. Entonces, si mi perímetro del círculo mide 15, ¿cuánto debe de medir el rectángulo en la parte que va a ir pegada al cilindro? Pues debe de medir también 15 centímetros. Porque si mide menos no se va a poder formar y si mide más nos va a sobrar papel. Ahora dice, y el ancho aquí nos está diciendo que sería la altura 6 centímetros. Entonces, únicamente le ponemos aquí 6 centímetros. ¿Cuánto mide el radio de la circunferencia que trazaron? Para este caso, debemos de recurrir a la fórmula del perímetro. Perímetro es igual a pi por diámetro. Pero, si yo tengo mi circunferencia aquí y me está diciendo que todo alrededor vale 15 y yo necesito saber cuánto vale mi radio. La fórmula del perímetro tiene diámetro, no radio, pero el diámetro es igual a 2 veces el radio. Es decir, este radio de aquí más este radio de acá hacen el diámetro. Entonces voy a sustituir diámetro por 2 veces el radio. ¿Cómo quedaría? Perímetro igual a pi. Y en lugar de poner diámetro le voy a poner 2 veces el radio. Y de esta forma aquí tengo la R para determinar cuánto vale el radio de esa circunferencia. Entonces vamos a simplificar y a sustituir. El perímetro sabemos que vale 15. Entonces le pongo 15 igual a pi por 2 veces el radio. Y en el siguiente paso recuerden que los coeficientes siempre van al principio. Entonces quedaría 15 igual a 2 veces pi por radio. Y el 2 con el pi están multiplicando al radio, entonces pasarían del otro lado dividiendo. 15 entre 2 veces pi es igual a radio. Y ahora sí sustituimos. 15 entre 2 veces 3.14 me va a dar 2.388. Entonces el radio es igual a 2.388 aproximadamente. Recuerden que puede dar como un numerito más o un numerito menos, pero siempre y cuando sea 2 puntos y algo. Entonces eso se lo ponemos aquí. ¿Cuánto mide el radio? Radio igual a 2.388. Este signo igual, recuerden ponerlo medio curviadito para decir que es aproximadamente 2.388. ¿Y cómo lo calcularon? Pueden poner aquí en cómo lo calcularon todo este procedimiento que realizamos o la siguiente. Que dice, se despeja R en la fórmula. Si se fijan, hicimos nuestra fórmula y despejamos R. ¿En cuál fórmula? En la fórmula de P, perímetro, igual a 2 veces pi por radio, que es la que tenemos aquí. Perímetro igual a pi 2R, que una vez que la acomodamos, 2pi por radio. Para obtener R igual a P entre 2 veces pi, que es ese que tenemos aquí. Igual a, y lo que nos dio, 2.388.
8, 8. Anoten en el dibujo las medidas que utilizaron para trazar el desarrollo plano y construir el cilindro. Entonces dijimos que el radio vale 2.388. Son datos que ya tenemos, únicamente hay que plasmarlos. La altura, 6 centímetros, que es lo mismo que tenemos acá. Y lo largo, 15 centímetros, que es el mismo dato que tenemos en la parte superior. Analiza la información y responde. Considera 3.14 como valor de pi. Un fabricante desea producir una lata cilíndrica. Dos diseñadores le propusieron los siguientes modelos. En ambos casos el metal de la lata es del mismo grosor. Modelo A, la altura vale 10 y el radio 5. Modelo B, la altura vale 15 y el radio 4. Si el fabricante optara por el envase en cuya fabricación se requiere menos material, ¿cuál le convendría producir? Entonces, para esto primero tendríamos que calcular el área y el volumen de cada uno de los modelos. Entonces vamos a hacer el primero. Tenemos que ese sería, por ejemplo, mi desarrollo plano. De altura va a medir 10 y el radio va a medir 5. Entonces calculo el área. Primero calcularía el volumen para poder saber cuánto vale el largo del rectángulo. Recuerden que el volumen es pi por diámetro. Si el radio vale 5, el diámetro va a valer 10. Y si el pi vale 3.14, entonces el largo de mi rectángulo va a medir 31.4. Si yo multiplico 31.4 por 10, obtengo 314, que sería únicamente el área de la superficie del rectángulo. Y si encuentro el área de un círculo, recuerden que es pi por radio al cuadrado. Entonces 5 por 5, 25 por 3.14, 78.5. Este círculo mide 78.5, pero lo tengo dos veces. Entonces acá también mide 78.5. Entonces lo multiplico por 2 y obtengo 157. Y le sumo 314, voy a obtener que el área de esta superficie es 471. Y el volumen, recuerden que es el área de la base, que ya la tenemos, que es 78.5 por la altura, que vale 10. Y obtendría que el volumen es 785. Ahora vamos con el siguiente. Lo voy a desarrollar del lado derecho. Tengo mi desarrollo plano. Lo alto va a medir 15 y el radio, va a medir 4. Entonces, igual, primero calculo el perímetro del círculo. Dijimos que era pi por diámetro. Si el radio vale 4, el diámetro va a valer 8. El pi 3.14. Y yo tendría de área de esta circunferencia 25, perdón, de perímetro 25.12. Entonces, esta de aquí va a medir 25.12. Y si multiplico 25.12 por 15 que mide la altura, el interior va a medir 376.8. Ahora sí voy con el área de los círculos. Pi por radio al cuadrado. 4 por 4 por 3.14, 50.24. 50.24. Pero son dos círculos, el superior y el inferior. Entonces lo multiplico por 2 y voy a obtener 100.48 más 376.8 del rectángulo. Obtendría 477.28. Entonces el área de este desarrollo plano es 477.28. Y el volumen
sabemos que el área de la base vale 50.24 y si lo multiplico por 15, que es la altura, el volumen va a ser 753.6. Y ahora sí podemos darle respuesta a la opción A. ¿Cuál es el que va a requerir menos material? Si nos fijamos, el que requiere menos material es la opción A, porque requiere 471 y el otro requiere 477. Si quisiera el envase con el mayor volumen, entonces veo que el de mayor volumen sigue siendo el A, el que gana, porque el otro es 753. Entonces le ponemos que es la opción A. Anota los cálculos que hiciste para responder los incisos A y B. Entonces vamos a empezar con el de menos material. Primero calculamos el área. Vamos a empezar con la opción A. Y la fórmula dijimos que era pi por radio al cuadrado. Que eso es igual a 78.5. Que es lo que tenemos aquí arriba. Pero lo multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque son dos círculos. Y eso nos da 157. Ahora encontramos el valor del diámetro y el perímetro para determinar el 31.4. Entonces, en este caso sería pi por diámetro igual a 31.4, que fue el valor que nos dio. Y ese resultado lo tuvimos que multiplicar por 10, que fue la altura, para tener 314. Y por último, sumamos el 157 que ya habíamos obtenido de los dos círculos, más el 314 del rectángulo. Y eso nos da un total de 471 centímetros cuadrados. Recuerden que las superficies son cuadradas y los volúmenes son cúbicos. Entonces, en la opción A, para menos material, fue este procedimiento. Y este mismo procedimiento para la opción B. Que hicimos para saber cuánto material se necesitó. Multiplicamos igual pi por radio al cuadrado igual a 50.24, que fue lo que nos dio aquí. Luego lo multiplicamos por 2 y obtuvimos 100.48. Enseguida multiplicamos pi por diámetro para saber el perímetro y obtuvimos 25.12. Ese 25.12 lo multiplicamos por 15 y obtuvimos 376.8, que es esto de aquí. Y por último, sumamos el 148 de los dos círculos más el 376.8 del rectángulo y nos dio 477.28 centímetros cuadrados. Eso fue lo que hicimos para saber cuánto material se iba a ocupar en ambos modelos, tanto en el A como en el B. Y determinamos que para el A se ocupó 471 y para el B 477.28. Ahora vamos con el siguiente.
Para el caso del de mayor volumen, nosotros multiplicamos, en el caso de la figura A, pi por radio al cuadrado por la altura y obtuvimos 785 centímetros cúbicos. Y para el caso del B, igual multiplicamos pi por radio al cuadrado por altura y obtuvimos 753.6 centímetros cúbicos. Te invito a suscribirte al canal y que actives todas las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de los próximos contenidos que se suban y a mí me ayudará a que el canal crezca. De igual forma, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a este video si te ha ayudado con tu tarea, ya que con mucho gusto lo realicé por apoyarte. Así, doy por concluida la lección número 59, cómo se construye un cilindro, de la secuencia 19, páginas 128 y 129 de tu libro de texto. Conecta Más, Secundaria Matemáticas 2.